Con el equipo completo y un invitado de lujo, damos inicio a este episodio número 2 del Número Mágico Podcast. Muchísimo de qué hablar, pues acaba de terminar el mercado de cambios de MLB y tenemos tantas sorpresas, tanto que comentar, qué equipos ganaron, qué equipos dejaron a deber. Y antes quiero, por supuesto, presentar a el equipo para este segundo episodio, Karin Ayudi, Andrés Pinoli y nuestro invitado especial, Daniel Álvarez, que nos acompañará para analizar todo lo que nos dejó esta fecha límite de cambios, entre otras cosas que están sucediendo en las grandes ligas. Por supuesto, a todos ustedes, bienvenidos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y quédense pendientes de todo lo que vamos a estar conversando. Bienvenidos, chicos. Hola Ana, ¿cómo estás? De verdad que muy contento de nuevo por este nuevo episodio del Número Mágico y bueno, contento por el invitado del chino y bueno, Andrés, que se une el día de hoy para hablar sobre estos cambios que de verdad fue una locura lo que se vio el día de ayer. O sea, yo creo que el botón de refresh de Twitter lo gasté por un año. Así estábamos todos. Gracias Ana, Karim y Andrés, el gusto es mío de estar aquí, muy agradecido y honrado por la invitación y bueno, hablar de lo que fue esa locura. Yo creo que uno necesita como 5 episodios para hablar de un cambio, quizás. Sí, maratón, casi. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, porque tenía mucho tiempo que no hacía una reunión con ustedes para hablar de lo más lindo que tiene este mundo, que es el béisbol. Y bueno, de verdad, una completa locura lo que sucedió ayer con el mercado de cambios. Podríamos hablar 5 horas seguidas sobre lo que fueron los cambios. Evidentemente no nos va a dar tanto chance, pero bueno, sí vamos a comentar como que lo más importante de lo que sucedió el día de ayer y también otros acontecimientos importantes, como por ejemplo el lamentable fallecimiento de Vin Scully, una leyenda del periodismo deportivo a nivel mundial, una persona que estuvo 67 años ligados a los Dodgers de Los Ángeles como periodista del equipo angelino. Y bueno, Karim, ¿qué pensar más allá de lo que fue el fallecimiento de Vin Scully? ¿Cómo describir su carrera en tan pocas palabras? Para mí sin duda fue el mejor narrador que ha tenido el béisbol de las grandes ligas y sin duda que hay que recordarlo como él no tenía comentarista, él era el solo, él narraba y él comentaba, él no tenía alguien al lado que comentara el juego, él prácticamente lo hacía todo y de verdad que se fue para mí el que fue el mejor narrador de béisbol de todos los tiempos. Sí, admirado, respetado, incluso por propios y extraños al béisbol, porque personas ajenas al béisbol incluso se sentían fascinados por su voz, por su carisma, por su personalidad, por su profesionalismo, y este es uno de los grandes legados que nos deja Vin Scully, sobre todo también la tan larga trayectoria. 67 años se dicen fáciles, pero son 67 años, todas las estrellas que vio, todos los momentos icónicos que quedarán marcados con su voz en la historia. E incluso en el extra base tú lo señalabas, Daniel, en un tweet, desde Jackie Robinson hasta Clayton Kershaw. Es extraordinario el legado que deja Vin Scully y esa fue una frase que me marcó. Luego vi una imagen de él patinando en el hielo con Jackie Robinson y te das cuenta del impacto, de la historia, de la persona y la leyenda que fue Vin Scully y todo lo que nos deja a nosotros también como periodistas deportivos en ejemplo. Sí, claro. Yo creo que obviamente es un día triste para toda la comunidad del béisbol y el deporte, Sí. pero debe ser una celebración de la vida de Vin, ¿no? Y todo lo que le deja el béisbol, porque todo lo que Karim lo dijo muy bien, era él solo. Tuvo, por supuesto, sus comentaristas. Este fue un hombre que llegó a comentar juegos con el presidente Ronald Reagan, por ejemplo, a su lado. Correcto. Quienes no lo sabían, Ronald Reagan fue presidente, pero también fue un extraordinario comentarista y narrador. Pero era eso, y todos los detalles. Vin te podía estar contando una historia de cualquier cosa y a la vez no te perdías nada del juego porque el picheo te lo describía a la perfección y sabías cada detalle en el estadio, ¿no? Lo que uno llama ver el juego por radio, bueno, era porque Exacto. tenías a Vin Scully, ¿no? Y debe ser sin duda un ejemplo para generaciones y una motivación una inspiración para generaciones y generaciones de narradores y comentaristas. Obviamente está el juego perfecto de Don Larson en la Serie Mundial, el jonrón 715 de Hank Aaron, el juego perfecto de Sandy Koufax, el no-hitter de Clayton Kershaw, Fernando Valenzuela.
la narración del juego 6 de la Serie Mundial del 86, con el batazo de Mookie Wilson que se le va por debajo de las piernas a Bill Buckner. El jonrón de Kirk Gibson en el primer juego de la Serie Mundial creo que es el más icónico para los fanáticos de los Dodgers. En fin, son tantas y otras que, no sé, un foul que se le metió a la cabina y él desesperado porque no encontraba un niño a quien darle la pelota y bueno, ahí va cualquiera que la agarre, ¿no? Cosas así. Entonces, como digo, tiene que ser una celebración de la vida de Vin. Y bueno, hace un par de semanas estuvimos en Los Ángeles para la cobertura de los Juegos de Estrellas y sí, para entrar al palco de prensa, el palco de prensa se llama Vin Scully. Y ya lo que entras y ves eso, dices, wow, aquí hay historia porque esto es. Daniel, tú que estuviste ahí hace un par de semanas apenas, porque ahí fue el Juego de las Estrellas, y bueno, en ese entonces todavía pensar que Vin Scully en el 2016 fue cuando él toma el retiro, y aún la gente lo pedía, o sea, había gente que pedía que Vin Scully fuera al estadio, que por lo menos formara parte de algo tan maravilloso como un Juego de Estrellas en el estadio de los Dodgers, para que por lo menos pudieran, incluso, no sé, tener como que una despedida no esperada, porque nadie, por supuesto, iba a saber que Vin Scully iba a fallecer el día de ayer, pero el tan solo hecho de tenerlo presente en un acontecimiento tan importante valía mucho. Y además, otro dato interesante sobre Vin Scully es que, más allá de los 67 años que perteneció a los Dodgers de Los Ángeles, trabajó con el ligado al béisbol 88 años de su vida. Vin Scully falleció el día de ayer a los 96 años de edad, y pensar que apenas que estar ligado casi que toda tu vida desde un niño al béisbol es algo de verdad súper admirable. Otro dato importante de Vin Scully es que apenas es el segundo, la segunda personalidad histórica en el béisbol que pertenece tantos años a un equipo por detrás de Tommy Lasorda, que estuvo 69 años ligado a los Dodgers de Los Ángeles como pitcher, una leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, y como manager también. Sí, no, y muchos esperábamos a Vin, pero bueno, obviamente al pasar que poco más de 2 semanas entre el Juego de Estrellas y su fallecimiento, te das cuenta. ¿Por qué no fue? ¿no? Claro, por eso es que no puede estar ahí, ¿no? Y obviamente se centró un poco más en Jaime Jarrín, que está también en su último año. Jaime, tanto tiempo como Vin en la cabina de transmisión, y cuando piensas en los Dodgers son eso, Jaime en español y Vin en inglés. Ese año, el 2016, una última ya para cerrar con Vin, su último juego en Dodger Stadium es uno en el que los Dodgers son campeones divisionales con un jonrón de Charlie Culberson, y luego una semana después se despide ya de la narración en San Francisco con un juego Gigantes Dodgers. Pero lo bonito es que Vin cuenta que su primer encuentro con el béisbol es un 2 de octubre, apenas siendo un niño, viendo que los Gigantes le ganaron a los Dodgers en una Serie Mundial. Y luego dice, o sea, se encuentra con eso y da la casualidad que 80 y tantos años después, 80 años después, se retira el juego que se retira es Dodgers Gigantes. Obviamente ya era un Dodger, pero creció como fanático de los Gigantes de Nueva York en ese caso. Una manera asombrosa y hasta increíble de terminar su carrera, una forma inolvidable. Y ahora pasando a otro acontecimiento importante en las Grandes Ligas en los últimos días, es el regreso de Jacob deGrom. Pasaron 13 meses para que Jacob deGrom volviera a lanzar en un juego de las mayores. Terminó sin decisión, luego de lanzar 5 entradas, su recta promedió las 99 millas y la más rápida fue a 102 millas. Jacob deGrom volvió a ser deGrom en su regreso con una carrera permitida, nada que nos sorprenda, todo marcha bien. El único detalle, digamos, de ese partido es que, bueno, el bullpen no pudo hacer el trabajo y los Mets terminaron cediendo ante los Nacionales. Y ahora que hablamos de Nacionales, por supuesto nos ligamos directamente a la fecha límite de cambios y al mayor cambio, creo que en muchos años, y seguro se hablará de él a partir de ahora. Bueno, Karim lo pone en el primer lugar de la historia. Juan Soto pasa de los Nacionales a los Padres.
quiero conocer sus impresiones, muchachos. Juan Soto y Josh Bell, ambos, sí. pasan de los nacionales a los Padres, pero es la cantidad de jugadores que recibe Washington, los principales prospectos que recibe del equipo de San Diego, lo que más me sorprende, pero de verdad que AJ Preller, hay que decirlo, sin duda es el rey de los cambios. Desde que llegó a San Diego, está armando un equipo, se la busca haciendo cambios, y de verdad que sorprende la cantidad de jugadores que ha recibido, pero lo de ayer fue sorprendente. De verdad, llegar a Juan Soto, unirlo con Manny Machado y Fernando Tatis Jr., de verdad que es un line-up temible, y los Dodgers tienen que tener cuidado con este equipo de San Diego, que si le termina de enderezar el picheo, que en nombres está muy bien, San Diego puede meterse en la pelea con los Dodgers en esa división oeste. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto puede marcar la llegada de Juan Soto a los Padres? Tomando en cuenta, claro, Juan Soto es una superestrella, eso no está en duda, ¿no? Pero desde que, precisamente tú lo comentabas, Karim, esta ola de cambios que ha llegado a los Padres de San Diego desde el año pasado, podemos decir con la llegada de Yu Darvish, Blake Snell, dos pitchers en su momento clave dentro del béisbol. O sea, yo me pregunto, ¿no? Porque Blake Snell y Yu Darvish, si bien es cierto, son excelentes pitchers, no han tenido como que su mejor momento, como por ejemplo, como pudo haberlo tenido Blake Snell en la Serie Mundial Tampa Bay Rays contra los Dodgers, o como por ejemplo en la última temporada de Yu Darvish con los Cubs, que tuvo una efectividad de 2.09, estuvo muy cerca de ganar incluso el premio Cy Young. ¿Y por qué no han tenido ese impacto con los Padres? ¿Pudiera tenerlo Juan Soto de verdad con los Padres de San Diego en esta oportunidad? Yo creo que sí pueden tenerlo, porque el año pasado con los Padres también un poco de una cantidad de factores que se juntaron, entre ellos las lesiones. Pero también ese es un equipo que estaba aprendiendo a ganar, ¿no? Y que realmente el año en el que los Padres fueron competitivos fue en 2020, en una temporada abreviada por la pandemia, y que no pasaron más allá de una serie divisional. Correcto. Y esas experiencias de San Diego, ver lo que es realmente tener que pelear 162 juegos con dos rivales, porque no solamente fueron los Dodgers, fueron los Gigantes. Nadie esperaba que terminaran incluso por encima de los Dodgers en la división. Llegaron al punto que obligaron a Los Ángeles a irse un juego del comodín. Bueno, pero porque tenían las piezas con que hacerlo. Y San Diego yo creo que ahora sí las tiene. Ya con esa experiencia del año pasado, que sin duda tiene que ser un aprendizaje para ellos, y porque la mentalidad en ese equipo es completamente diferente. La llegada de Bob Melvin ha sido muy para positiva mí como dirigente, y ahora sí tienen esa profundidad y esa pieza que les hacía falta. Yo estoy de acuerdo, el picheo falta, sin duda, y tienen que responder, pero también es una rotación que tiene esa profundidad. El nombre es de las mejores Grandes Ligas. Quizás sí, más que cualquier otro equipo en Grandes Ligas. Claro, sí. Y por el otro lado, obviamente, en el lado de los nacionales, como tú bien lo dices, Karim, es la cantidad y la calidad también. Exacto, sí, son dos estrellas. Karim, no sé si recuerdas, incluso creo que fue el año pasado cuando hacíamos todavía muchos lives en Instagram para Spanish for Media, y hablábamos precisamente de esa rotación de los Padres que era tan increíble con solo el hecho de tener a Blake Snell, a Yu Darvish como primero y segundo en la rotación, y hablábamos incluso de que Joe Musgrove era como que el quinto abrigo, como que el más rezagado, y hoy en día es el mejor abrigo de los Padres también. Sí, del que menos se esperaba es el que ha terminado siendo el as de la rotación, que es Joe Musgrove, que también se ganó esa extensión de 5 años y $100 millones con el equipo de los Padres. Pero como le decías, tanto Blake Snell, Yu Darvish y Mike Clevinger pueden ser as de rotación de la mayoría de los equipos de Grandes Ligas, sin ningún problema. Y lo otro que sorprende, que han quedado de ver, como le decía el chino, pero lo que sorprende es un estadio que es para lanzadores, como es el Petco Park, no tanto así para bateadores, es un estadio más para lanzadores, y cuando llegaron estos lanzadores se esperaba más, y sorpresivamente no han tenido esos años que sí lo tuvo Darvish con los Cubs o el mismo Snell con Tampa. Pero lo que decías, Chino, de la calidad y la cantidad de prospectos que recibió el equipo de Washington. Ahora les pregunto, chicos, hablando de eso, específicamente de los prospectos, y es que sabemos que San Diego sacrificó muchos de sus prospectos, sacrificó mucho talento para que se diera este cambio, y la gerencia manda un mensaje claro, que es: competimos ya, competimos ahora, este es el momento, y ha sido tan grande el sacrificio, tiene que tener resultados. Pero es este equipo, sabemos qué nombres tiene,
que ya puede ser considerado de los más completos, tiene la capacidad de vencer a unos Dodgers, a unos Mets, a unos Bravos de Atlanta. Y a incluso jugando contra los Dodgers aún les ha quedado a deber esta temporada porque no han podido vencer a los Dodgers. Ellos están por encima en la serie particular, pero ¿qué opinan ustedes? Y lo más irónico los nombres están para hacerlo, pero podrá ser suficiente, al menos ahora, esta temporada. Sí, y lo más irónico con unos Dodgers que no tienen, digamos, su mejor momento como años pasados, porque ha quedado de ver un Cody Bellinger, ha quedado de ver un Max Muncy. El único que pudiéramos decir... lesionado, Chris Taylor lesionado, tiene también sus fallitas. Sí, pero... Quienes han sacado ese equipo a flote prácticamente han sido Mookie Betts y Trea Turner. Entonces, vemos que aún así, con todo y que ha tenido tantas falencias en la ofensiva, podemos decir los Dodgers, aún así se mantiene en el primer lugar y los Padres no logran tener esa contundencia contra su máximo rival, que en este caso son los Dodgers, pero eso es lo que precisamente pudiera, ¿por qué no provocar Juan Soto? Que terminen de igualar a esa contundencia contra los Dodgers, ¿no? Hay que decirlo, no solamente llegó Juan Soto y Josh Bell, también llegó Josh Hader. Increíble. O sea, increíble. Para mí el mejor cerrador de la liga. Es que no solamente fue que llegaron estos dos, también llegó Josh Hader, que posiblemente puede ser el mejor cerrador hoy en día de las grandes ligas. Sí. Y lo sorprendente es que Milwaukee, que está en la pelea, es líder de la división, cambia a Hader también. Pero, o sea, los Dodgers, como le decía, con estos cambios están diciendo sí o sí, hay que ganar ya, porque con Soto lo tienes por 2 años y medio, pero hay que ver si también vas a tener la opción de poderlo renovar, de extenderlo. Sí, yo creo que la clave para renovar a Soto es un plan a largo plazo, que creo que es lo que a lo mejor no lo convenció del todo en San Diego, en Washington. Y además, bueno, que Soto no va a aceptar nada por debajo de los $30 millones. Exacto. Incluso en San Diego va a tener que ser hasta un poco más. Recuerden que está al menos si es en San Diego, entra el tema de los taxes, ¿no? Aunque ya compró su casa en California y sabemos que por allá está Scott Boras y que es su gente, y sabemos que Scott es quien se va a encargar de todo eso. Sí, maneja todo. Pero sí, esa va a ser una clave. Yo creo que el hecho de tener a Manny por tanto tiempo, de tener a Fernando Tatis por tanto tiempo, es algo que sin duda debe motivarlo, ¿no? Y San Diego, algo que también hizo, y en ese sentido sí hay que darles mucho crédito, es que el obtener a Soto, el obtener a Josh Hader los demás cambios que han realizado, lo hacen por la profundidad que tenían en sus granjas, en su sistema de menores, y cómo desarrollaron a esos jugadores. Y en eso también hay que fijarnos en cómo San Diego trabajó muy bien, y eso es algo que da para pensar que, ok, en este momento ya sus granjas no son tan buenas como lo era hace 72 horas, pero que aún así tienen cómo desarrollar pelotero. Y también llegó Brandon Drury, hay que decirlo, otro que está teniendo una grandísima temporada, que tuvo la mejor de su carrera. Quiero más de 20 cuadrangulares. Quiero ver a Drury ahora, porque batear en Cincinnati, en la división del centro, con el pitcher que tienen ahora, es completamente diferente a lo que va a estar allá. Claro, porque algo vieron que les gustó. Drury tuvo unos buenos años al comienzo con Arizona, cuando es cambiado a los Yankees, con los Yankees no respondió, después es cambiado a Toronto, con Toronto tampoco responde, y esta temporada la que sorprende, que está volviendo a tener esos números que los tuvo con Arizona. Exacto, por eso Daniel, tienes razón, ¿cómo podría ahora funcionar en la que posiblemente puede ser, en conjunto con el este de la americana, la mejor división, la más competitiva de las grandes ligas? Porque vienes de estar en una división que para mí es la más débil de todo el béisbol, como es la central de la nacional, y ahora vas a estar en la más increíble de la nacional. Entonces hay que ver cómo le funciona sobre todo el aspecto ofensivo, tomando en cuenta que va a estar también un equipo que tiene muchas piezas y que puede rotar a sus jugadores. Sí, conoce Brandon ya la división, por supuesto, lo que mencionaba Karim, lo que es estar ahí. Ahora el tema es el reto profesional que tiene ahora, ¿no? Sí. El factor humano que por supuesto también cuenta, y es tiempo. Un béisbol completamente diferente, porque también Cincinnati no ha tenido ningún tipo de presión en todo el año. Con esto uno no le quita nada a Brandon Drury, por supuesto que no, pero sí es un escenario
completamente diferente. Sí, sin duda. Ahora que tú mencionabas, Daniel, y Karim, sobre los proyectos a largo plazo y qué es lo que puede mantener a Juan Soto en San Diego, hablando de un proyecto a largo plazo que se ha sabido consolidar, es el de los Bravos de Atlanta, otro equipo contendiente que ahora renovó a Austin Riley por 10 años, que tiene a Acuña por 8, que tiene a Ozzie Albies por 7 años, a Matt Olson por 8, tiene ese infield bien blindado y un proyecto claro y establecido. ¿Qué les pareció este mercado de los Bravos? Interesante, porque dan a Will Smith, reciben a Jacob Odorizzi. No deben ser muchas las veces en las que los dos equipos que fueron a la Serie Mundial del año anterior cambian en el deadline, un cambio importante. En un mismo día, los Bravos hicieron todos los cambios que hicieron. Además, como bien tú dijiste, Ana, renuevan a Austin Riley y mantienen ese proyecto. Atlanta exactamente es lo mismo, porque Riley es un pelotero que desarrollaron ellos, así como Ian Anderson y muchos de los que están ahí. Y cuando uno llegaba a dudar de los Bravos, si es que alguien lo hizo, sé que mucha gente lo hizo, los Bravos siempre encuentran una manera de ganar la división de la Liga Nacional y los Mets de arruinarla. Exactamente, y todavía falta. Y me parece que los Mets quedaron a deber en este Sin duda. Deben ser un poco más agresivos. Sin duda. Y los Bravos van a sacar provecho. Creo que van a sacar. Sí, están oliendo sangre. Sí, los Bravos van a sacar provecho de eso. Hay una cosa que sí quiero decir rápidamente, porque esto ya pasó hace tiempo. Pero que los Bravos solamente tengan que pagar $135 millones en total entre Ozzie Albies y Ronald Acuña. Antes de criticar a Ozzie o a Ronald, porque los dos fácilmente pueden valer más de 20 millones individualmente, aplaudan a la gerencia de los Bravos. Sí, sin duda. Porque esa ganga, como bien mencionó Andrés, que bajó, que hace que entre los dos podrían gastar fácilmente 400 millones, 300 millones. Permite que llegue la extensión de Riley, que llegue la de Olson y que hagan más movimientos. Con la temporada que está teniendo Dansby Swanson, por ejemplo, que va a ser agente libre al final de la temporada, no pueden dejarlo salir. Exacto, sí, es que lo más sorprendente, o sea, el de Acuña se puede entender, pero lo que pagaron por Ozzie Albies es lo más sorprendente de todo. Pero lo que decía de los Mets, a mí me sorprendió es por lo fuerte y lo agresivo que han sido los últimos 2 años en firma de agentes libres, en los cambios que han hecho, reforzando el equipo, como en este deadline prácticamente no trajeron jugadores de impacto. Se esperaba que llegara un Wilson Contreras, se hablaba también de Daniel Robertson para el bullpen, y sencillamente trajeron a Adrian Ruff, a Taylor Naquin, y se me escapa el otro nombre. Y, o sea, no son dejan ir un nombre, Karim. Dejan ir un nombre que... impacto. Sí, o sea, Darin Ruff es un jugador para mí poderoso, pero no ha tenido su mejor temporada como fue el año pasado. Entonces, también dejas ir un nombre que para mí es muy interesante, que te puede hacer varias cosas importantes en el equipo, como es J.D. Davis, que tiene un cierto tiempo ya con los Mets de Nueva York. Por Darin Ruff no sé si valga la pena, porque J.D. Davis actualmente tiene mejores números ofensivos que Darin Ruff. Entonces la gente se preguntará ¿por qué los Mets hacen este cambio? Pensando en qué, en que puede ser un jugador clutch, en que puede ser un jugador poderoso que te trae las carreras. Y lo otro es que alto tenía el precio los Cachorros con Wilson Contreras, que decidieron no ir por él. Claro, tienen el mejor prospecto, que es un receptor, los Mets, pero necesitaban a Wilson Contreras para este final de temporada, y que tan alto habrá sido ese precio que pusieron los Cachorros que decidieron no ir por él. Yo reportaba que era al menos 4 jugadores, entre prospectos y talento de Grandes Ligas. Es demasiado. Para un rental es demasiado. Jed Hoyer, lo siento, pero... Sí. Nadie le va a hacer. Pero claro. hay un tema también, si bien los Mets, digamos, no adquieren a alguien de alto impacto. Darin Ruff puede hacer prácticamente el mismo trabajo que J.D. Davis, aunque la defensa de Davis queda mucho de ver, y esto no es ningún secreto para nadie. Tyler Naquin ha tenido un buen año en Cincinnati, y este es un pelotero que todavía es joven y puede hacer mucho con la velocidad, y lo empezó a demostrar desde que llegó, y su defensa en los jardines. Que a nadie se le olvide lo importante que fue Naquin para los Indios en 2016 cuando llegaron a la serie mundial. También, claro. Pero también el caso de Vogelbach y Davis, con lo que puede... Darin Ruff, es prácticamente el mismo pelotero, pero uno derecho y el otro zurdo. Y hay equipos
los Mets, si bien tienen su plan de trabajo ahora con Showalter completamente diferente, y es un manager que combina lo tradicional con lo nuevo, todavía sigue siendo un equipo heavy con las analíticas y que va a haber unos enfrentamientos en los que es más favorable irse con Vogelbach y otros en los que va a ser más favorable irse con Darin Ruf. Y recuerden que el béisbol también se juega así, que son esas piezas que a lo mejor uno no le presta tanta atención, pero que termina haciendo ese trabajo. Ahí están los Bravos del año pasado, con Rosario, con Duval, con Peterson, con Soler. Los 4 son jardineros y los 4 no iban a ser los titulares, pero hubo momentos para Peterson, hubo otros para Dubby, hubo otros para Rosario, otros para Soler. Terminaron construyendo el monstruo que construyeron. Otro que comentaba Andrés, ¿no? El tema de que pueda llegar a ser un jugador clutch, un jugador oportuno, un jugador de poder, es posible, claro que puede suceder. Y antes, cuéntanos, Andrés, lo que ibas a agregar para irnos con otro de los contendientes en esta campaña. Sí, uno de esos movimientos que pueden sorprender, digamos, como lo dice Chino, por lo menos tú, Karim, que me decías, ¿qué tiene? O sea, no le encuentro sentido al cambio de Jordan Montgomery con Harrison Bader. Es que cuando Chino estaba diciendo eso, yo estaba pensando en Harrison Bader como para los Yankees. Esa es la... Claro, yo por lo menos pienso, claro, es cierto lo que tú me comentabas, no, Harrison Bader ahorita está lesionado, vuelve en septiembre, pero los Yankees pueden estar pensando precisamente en la postemporada, tomando en cuenta que prácticamente los Yankees tienen la confianza y tienen el récord para ganar la división. Entonces, ya pensando más en el mes de septiembre, Harrison Bader pudiera ser muy importante, tomando en cuenta que Aaron Hicks no está en su mejor momento desde que empezó la temporada incluso, y que ha funcionado en ciertos momentos, pero que no ha sido del todo un clutch, como lo puede funcionar Harrison Bader en el center field, que tiene mucha profundidad, y darle todo, sobre todo, más profundidad precisamente a la banca, tomando en cuenta que vas a tener a Aaron Hicks rotándose con Harrison Bader y que no necesitas ya prácticamente a Montgomery porque trajiste a Frankie Montas de los Atléticos. Creo que es un jugador muy dinámico, que puede aportar también, es un jugador de contacto, que puede hacer lo suyo. Y justo iba a eso, Andrés, al hecho de que te trajiste a Frankie Montas ya cubre el tema de Montgomery, para dejarlo ir aunque pierdas un poco de profundidad, y es cierto que lo pierde, pero creo que el tema también está en la confianza y que van a terminar ganando la división los Yankees. Exacto. Y en cómo puede funcionar en la postemporada. Hay un tema con los dos clubes. San Luis tenía rato tratando de mover a Bader por un pitcher. De hecho, antes de la temporada lo ofrecieron a Miami por Pablo López, Miami dijo no. Lo volvieron a hacer, Miami volvió a decir no. Al final pudieron salir de Bader por un pitcher a los Yankees. Los Yankees también ofrecieron por López, pero en eso voy a entrar en detalle un poco después. Los Yankees sí pierden en el picheo porque Monty, como le dicen, estuvo muy bien al principio. Las últimas salidas han sido muy malas. Bueno, sí. Las últimas 2, 3. Y también eso afecta un poco, pero San Luis se refuerza con el picheo que lo necesitaba desesperadamente. Lo hicieron con Quintana y Montgomery. ¿Son mejores los Cardenales ahora? Sí. ¿Son lo suficientemente buenos como para ganar algo? Yo creo que no. Los Yankees sí tapan ese hueco. Hicks es un buen jardinero central. Bader posiblemente es el mejor jardinero central defensivo en este momento. Guante de oro. Con poder y velocidad. Muchacho además que creció en el Bronx siendo fanático de los Yankees. Yo creo que es el sí, match, para mí va a ser el match perfecto, ¿no? Claro, para mí es el center field cuando sea un lanzador zurdo. Y posiblemente en postemporada tú buscas también mejorar la defensa. Y en los innings finales, cuando sea lanzador derecho, posiblemente esté en la banca, pero va a entrar el séptimo, octavo inning para reforzar la defensiva. Tapa un hueco que hacía falta tapar. Exactamente. Y lo otro es que te da velocidad. Es un excelente robador de base. Y en una postemporada necesitas un jugador así. También. Entonces, este cambio lo hizo, y lo dijo Brian Cashman en la rueda de prensa. Este es un cambio que se hizo pensando en octubre. Es un cambio que se hizo exclusivamente pensando en octubre y mejorar la defensa porque no quieren tener por completo a Aaron Judge en el center field, porque es como vienen jugando, para también tener la opción de Matt Carpenter, que ha sido la sorpresa también del año para los Yankees. Yo creo que con los Yankees hay que darle mucho crédito porque hay jugadores de mucho impacto, como lo puede ser Benintendi y como lo puede ser Frankie Montas.
Muchos a lo mejor se preguntan, a lo mejor ni escucharon de Scott Effross antes del... Ya va, cuando llegó el cambio, o sea, decía, ¿quién es este? Cuando vi los números dije, ok, es tremendo lanzador, pero no lo escucho. Por estar en cachorro nadie lo escuchaba. Claro, De bajo perfil. y además que es muy joven, pero el movimiento en el slider, en el sinker de Scott Effross... Ese slider tan rompiente que tiene es increíble. Es descomunal y... el año pasado me recuerda exacto, porque Clay Holmes. claro, exacto, la diferencia es completamente diferente porque este año están sobrados en el primero. Pero todo el mundo, ¿por qué Clay Holmes? Eso es lo único que reciben los Yankees. El mejor relevista lo sacaron de pitcher, no lo conocía nadie. El mismo Wandy Peralta. Exactamente, pero ahí está, y es porque más allá de ver la efectividad y el récord, hay números y hay métricas y hay cosas que están viendo los equipos que Exactamente. Que el fanático casual, digamos, no está viendo todo el tiempo. Por cierto, Effross, ahora lo van a ver mucho más, pero Effross va a ser rival de Venezuela el año que viene en el Clásico porque es judío, va a jugar con Israel, así que empieza a verlo. No sabía ese dato. Muy interesante. Creo que los Yankees hicieron lo que tenían que hacer. Dieron justo en el clavo con las fallas que tenían, fueron a reforzar su bullpen, trajeron a Montas para reforzar esa rotación que también hacía falta. Y se van por un jugador dinámico como Harrison Bader, que te aporta mucho. Ya ustedes comentaron sobre sus características y creo y considero que el mercado que hicieron los Yankees está súper correcto para seguir con las aspiraciones que tienen. Claro, porque tenías prácticamente también un hueco en el left field, ya que Joey Gallo no fue ni cerca de lo que esperaban. Traes a Benintendi, que es cierto, solamente tiene un hit, pero su OVP es por encima de 400 porque ha sacado más de 8 boletos en los 6 juegos que ha estado con los Yankees. Entonces, es algo que te ayuda defensivamente para envasarte y es un jugador que batea por encima de 300, es tremendo jugador. Y lo decía Frankie Montas, Eliu Trivino, que también llegan. Montas para hacer el 1-2 con Cole y Trivino para fortalecer ese bullpen que en los últimos juegos se ha visto un poco cansado de todo el uso que ha tenido y no han venido bien. Y lo más sorprendente de todo es lo que hizo Cashman, que no diste a tus principales prospectos. No diste a Tony Volpe, no diste a Waldo Peraza, no diste a Jason Domínguez, sí, y tampoco a Austin Wells. Te fortaleciste, trajiste las necesidades que tenías y sin dar a tus principales prospectos, como lo hizo el año pasado. De verdad que Cashman para esto sigue siendo un genio. Por eso fue que no se dio el cambio por Pablo López, porque no querían tocarlos mucho. Gleyber Torres sí estaba en el paquete. Gleyber Torres estuvo a esto de ser un Marlin y Pablo a esto, obviamente, de ser un Yankee. Es que yo creo que también ese cambio de Montgomery, en parte por eso, porque los Yankees pensaban que se iba a hacer ese cambio con Pablo López, ¿o no? No lo llegaron a pensar, más bien el cambio de Jordan llega después, dicen, ok, no es López, vamos a reforzar otra parte, porque obviamente era esa, o Harrison, o ir heavy con el picheo y Pablo. Yo creo que hicieron bien todos. Los Yankees al no irse así y los Marlins al no soltar a Pablo una vez, porque Pablo todavía tiene valor para Miami. Sí, claro. Pablo nunca ha lanzado más de 115 innings en una temporada en Grandes Ligas. Y se le está viendo su última salida. Ir de una a Nueva York con esa presión para lanzar hasta octubre. Lo puede derrumbar. Todavía está en duda, ¿no? Y lo mejor para todo el mundo fue quedarse aquí. Dios mediante, por supuesto, lo que más deseamos es que Pablo termine saludable toda la temporada y pueda dar ese golpe diciendo que aquí estoy yo y puedo mantenerme sano, es lo que más queremos. Daniel, hablando de jugadores que se quedan en el equipo, un jugador que todo el mundo esperaba, incluso hasta el mismo, que iba a ser cambiado y no funcionó, el caso de Wilson Contreras. ¿Por qué Wilson Contreras no fue cambiado a ningún equipo? Porque el precio de los cachorros era muy alto. Otro prospecto, dijo antes Daniel, demasiado. Sí, es por un rental es demasiado. Yo estaba hablando ayer con una fuente en los Rays de Tampa Bay. Me decía que dice, tenemos al menos 2 semanas tratando. Sí, porque estaba entre los Mets, y Tampa. Y después apareció Cleveland también. Cleveland fue más porque Cleveland realmente no tenía, fue mucho más conservador, digamos, porque Cleveland también llegó a tener discusiones un poco más avanzadas con los Atléticos por Sean Murphy, pero tampoco llegaron a concretar algo y se quedan con lo que están. No hubo realmente ningún movimiento importante en los Guardianes. Y en el caso de los Cachorros fue ese. Ahora sí les toca un tema complicado porque va a ser agente libre al final de la temporada. Correcto.
pero les tiene la oferta calificada para recibir un pick. Pero vale realmente el equivalente de ese pick, de un pick, además no es que un pick exacto, sí, claro, o sea, de compensación B. Es decir, va a pasar la primera ronda, va a pasar la segunda ronda y luego viene. ¿Vale realmente el equivalente? Por el capricho de 4 prospectos. Es difícil. Sí. Eso lo que me hace pensar es, bueno, les pasó el año pasado con Chris Bryant. Les pasó con Chris Bryant, que lo cambiaron a San Francisco, pero le pasó a los Rockies con Trevor Story. Exacto. Yo me imagino que deben tener confianza en Chicago de que pueden llegar a un acuerdo. Wilson estaba feliz por quedarse. Sí. Si el plan empieza, a ver, si es un plan a largo plazo con Wilson a la cabeza, pues la historia es completamente diferente. Totalmente. Te quería preguntar lo del... Otro de los que se quedan... Quería preguntarle rápido a Daniel lo del cambio de Pablo López con los Yankees. ¿Era Gleyber Torres y qué otros prospectos pedían? ¿Peraza o...? No, Peraza no estaba en el cambio. Tampoco creo que estaba Anthony Volpe, pero sí había otros bien valorados. No a ese nivel, digamos, pero claro. Al final los Yankees no estaban... Pero la pieza clave era Gleyber. Al menos la pieza de Grandes Ligas por parte de los Yankees era Gleyber. Sé que también hubo discusiones con los Dodgers, por ejemplo, que incluían a Pablo y además incluían a Abisail García. Tampoco terminó pasando algo y no fueron tan avanzadas las discusiones con Los Ángeles, ¿no? Pero aún así sabemos que Pablo es muy popular y ahora le vienen las llamadas para Miami en el offseason. Sí, en los Winter Meetings va a sonar bastante el nombre de Pablo López. Sí. Martín Pérez también se queda, que es otro de los nombres que estaba por allí sonando para un cambio y finalmente se queda con los Rangers y ahora pasará a otro equipo que también se reforzó muy bien y fueron los Astros de Houston, cada vez más completos, otro equipo que cubrió con las necesidades que tenía, se trae a Will Smith, a un zurdo que hacía falta en ese bullpen, luego a Trey Mancini y Cristian Vázquez, qué buena dupla de receptores combina ahora los Astros. Cristian Vázquez que tuvo que solamente pasar de clubhouse a clubhouse, cambiarse. Sí. Los Astros que en realidad también buscaban reforzarse con el picheo, sonaban Frankie Montas, sonaba Luis Castillo y lo sorprendente fue Seattle que quedándose con Castillo, que era también lo que buscaba tanto Yankees como Astros. Astros se reforzó muy bien, lo decías con Trey Mancini, ya que Gurriel no está teniendo la temporada que tenía anteriormente. Martín Maldonado es un excelente receptor, pero bateando no tiene los números de Vázquez, entonces de verdad que se refuerza muy bien. Y lo único va a ser el picheo de Houston, que es cierto, están teniendo una muy buena temporada, pero no sé qué tanto puede durar Claudio Javier, que no está acostumbrado a ser abridor, y después de Verlander y Valdés, no tienen esos nombres con los cuales se puede mantener el equipo de Houston para mí. Pero vienen las McCullers en 2 semanas. Eso es otra ficha importante. Entran las McCullers y McCullers, pero ¿cuánto tiempo tienen sin lanzar McCullers? Del año pasado, ¿correcto? Del año pasado, Lance, si no me equivoco, creo que tuvo una apertura de rehabilitación de 75 picheos. Tiene una pautada para el domingo y ya esa debería ser la última. Claro. Así que uno puede esperar para viernes, sábado, como un posible de la semana que viene, digo, para un posible regreso. Sí, yo lo tengo en lista de 60 en uno de los fantasy. Yo lo tengo como en 4 fantasy para eso. Uno lo monitorea, pero Houston hizo muy bien, agregando a Mancini, refuerzan la receptoría porque es muy difícil romper un plan de trabajo que ya está establecido, digo, en el caso de Maldonado, porque Maldonado sabemos que ofensivamente no aporta nada, pero mucho de lo que no te aporta ofensivamente lo compensa con lo que hace detrás del plato, y es un general detrás del home plate, y Vázquez va en ese camino también, con mejor bateo, por supuesto, y con mucho más poder, y va a ayudar mucho. Yo creo que se blindaron ahí, un preámbulo también de lo que va a ser el Clásico Mundial, ¿no? Porque con Cristian y Martín, obviamente se sabe que Yadi no va a estar jugando, y tenerlos a los dos ahí desde temprano, claro. Creo que es algo que Eduardo Pérez como gerente general agradece en este momento, pero me parece que lo hizo bien Houston. Son mejores, por supuesto, que antes. Creo que sí tienen lo que se necesita para
ir y pelear los Yankees de tú a tú. Son el equipo que está en la cabeza de los Yankees y creo que es el único que los puede tumbar. Es que los Daniel, cambios de los Yankees sobre... como de los Houston fue pensando entre ellos mismos en una serie de campeonatos. O sea, ellos ya se ven serie de campeonato y los cambios que hicieron fue buscando las debilidades del otro. Exacto. ¿Qué pensará también sobre la falencia que tienen todavía los Astros, por lo menos en los jardines, porque se fue José Siri? Entonces, estaban también pensando en traerse a Adolis García desde los Rangers. No pudieron traerse a Adolis García. Tampoco pudieron con Josh Bell. ¿Qué va a pasar con por lo menos el jardín central? ¿Quién se va a quedar con el jardín central de los Astros? Es difícil porque cuando tú cambias por entre división, siempre el precio va a ser mucho más alto, ¿no? Claro. Pero yo creo que ellos están al menos tranquilos y lo mostraron en el off-season también, que no buscaron un center field. Tampoco es muy amplio el mercado por uno. Con Meyers, con Chas McCormick, obviamente salen de José Siri. Yo creo que estaba cantado, especialmente después del episodio con Dusty Baker. Y que ya cuando regrese Michael Brantley, el mismo Mancini puede jugar en los jardines. Jordan Álvarez también lo ha hecho en el jardín izquierdo. Kyle Tucker está en el right, por supuesto. Pueden ir probando. Yo creo el tema con Brantley es que no tiene fecha establecida de retorno todavía. Exactamente, lo decía hoy. Y cómo pudiera verse Trey Mancini en los jardines, ¿no? Trey Mancini jugó a la inicial. Lo ha hecho ya con los Orioles, obviamente la inicial es su fuerte, pero ahí está Yuli Gurriel, que de una manera u otra es guante de oro en la exactamente. Primera. Sí, Brantley, si no regresa por este año, yo no me preocupo, ¿verdad? Bueno. Y nosotros vamos encaminados a un maratón. Ya hemos hablado, creo que de lo más importante, pero aún quedan cambios así por encima, como el hecho de que San Luis recibió a Quintana, que los Marineros se quedaron con Luis Castillo, y cómo se ven ahora los Marineros. ¿Ustedes apostarían por ellos para un cupo de comodín? Sí, para mí desde el inicio de temporada a mí me parecía que era un equipo comodín por cómo terminó el año pasado y por cómo se reforzó el inicio de temporada con Jesse Winker, que bueno, no tiene los números que tuvo el año pasado con Cincinnati, pero sigue siendo un buen jugador. El mismo Eugenio Suárez, firmaste a Robbie Ray y ahora traes tanto a Luis Castillo como a Matthew Boyd, que se está rehabilitando y es un buen precio también que llega a fortalecer ese bullpen, esa rotación. 1, 2, 3, 4 con Ray, Castillo, Boyd y Logan Gilbert. Bueno, es una serie de comodín que va a ser de 3 juegos. Sí, una buena rotación. Sí. Y el tema de los azulejos, porque los azulejos trajeron más ofensiva, pero también piezas en el picheo, aunque creo que no eran las piezas que se esperaban. En mi parecer, los azulejos dejan a deber porque sabemos que esa rotación ha pasado por problemas durante toda la temporada, que no te asegura un puesto de playoff y que ya tu line-up es bueno. ¿Qué opinan ustedes del mercado de los azulejos de Toronto? Yo creo que lo que no pudieron ganar con la rotación, digamos que de una manera u otra lo compensan con el bullpen. Me tocó eso cercano porque el cambio que hicieron con los Marlins, por ejemplo, por Zach Pop y Anthony Bass. Bass ya conoce perfectamente ese equipo porque estuvo con ellos en 2020 y tuvo una buena temporada. Y son más fuertes ahora en el bullpen. Obviamente va a ser complicado, sobre todo por la división y los rivales a los que se pueden enfrentar. Ayer Kevin Gausman tuvo una muy buena apertura. Ciertamente, quizás después de Kevin Gausman hay dudas, pero también está Alex Manoah. José Berríos no está teniendo un buen año, pero tiene un stuff y un repertorio que le para seguir siendo un pitcher temible. Así que yo creo que están mucha capacidad de mejora. Exacto. Y eso lo compensan ahora con el bullpen, ¿no? Jordan Romano. Y la llegada de Merrifield, que llega también por la lesión de George Springer, que necesitaban sí o sí otro jugador que pudiera cubrir ese espacio. Yo creo que Toronto está muy bien. ¿Cómo? Tienen los Phillies, por ejemplo, hablar también los Phillies que también reforzaron sobre todo el picheo, porque para mí el picheo de los Phillies de Filadelfia ha sido como uno de los peores de las grandes ligas, sobre todo el bullpen. Llega Noah Syndergaard, procedente de los Angelinos, y también llega David Robertson, que mucha gente piensa que David Robertson ya está en sus últimos años, bueno, ciertamente está en sus últimos años, pero lo cierto es que sigue mejorando, sigue manteniéndose en el béisbol.
y ahora pasa nuevamente a los Phillies. Pudiera por lo menos tener la pelea los Phillies ahora con un picheo más sólido, no del todo, pero por lo menos más estable para luchar por lo menos un comodín. Sí, los Phillies refuerzan con Syndergaard, que además conoce muy bien esa división de la Liga Nacional por el tiempo que estuvo en los Mets recientemente también, ¿no? No es que tiene tiempo que no los enfrenta. Pero los Phillies, cuando llegue Bryce Harper, yo creo que la historia es completamente diferente. Aún así, le falta en la rotación, le falta en el bullpen. Han jugado muy buena pelota con Rob Thompson, teniendo prácticamente el mismo equipo que tuvo Joe Girardi, pero aún así me parece que siguen estando muy, muy por detrás. Sí, porque el problema de los Phillies siempre ha sido esto, el picheo. Han gastado en ofensiva, en jugadores que han firmado, pero en picheo aparte de Zach Wheeler, no han gastado tanto en picheo y hay que decirlo, de verdad que ha quedado mucho de ver. Siempre se ha esperado más de él y todavía no ha puesto los números para hacer ese as de rotación del equipo de los Phillies. Totalmente. Y ahora ya para ir cerrando, creo que hemos tocado todos los puntos importantes. Si alguno se nos pasa, pues lo comenta. ¿Cuál fue el nombre o el movimiento que más les sorprendió y cuál fue el que más les decepcionó en este mercado de cambios? Si hablamos de decepción, yo no te diría por un nombre, yo te diría que fue San Luis. Me parece bueno, válido, un equipo, claro que es válido. Son la gran decepción. Milwaukee me llamó mucho la atención porque salieron de Josh Hader. Totalmente. Creo que le pasamos un poco por encima. Sí. Pero están en un mercado pequeño. Hablaba con un ejecutivo de los cerveceros y me dice, el problema es ese, que el mercado en el que estamos es muy limitado y sabemos que no lo íbamos a renovar, y la manera, pues la filosofía que adaptan es similar a la de Tampa Bay, porque tienen a Taylor Rogers, ha estado mal desde mayo, pero solamente tiene un salvado menos que Josh Hader. Y le pueden dar la pelota en el noveno inning a Devin Williams. Eso te iba a preguntar, ¿cuál de los dos va a ser cerrado? ¿Va a ser Williams o va a ser Rogers? No, debe ser Williams. Han resucitado a Brad Boxberger, que ha tenido un año más que sólido. Y de ahí en adelante, Milwaukee sigue jugando muy buena pelota. Es que va a ser difícil porque van a ser el único campeón divisional, si son los campeones divisionales, por supuesto, que va a tener que jugar serie del comodín, porque recuerden que los dos campeones con mejor récord avanzan por bye. Milwaukee posiblemente se va a quedar ahí. Y siguen reconstruyendo, o sea, siguen construyendo para el futuro. Que tienen una muy buena rotación, hay que decirlo, tienen una muy buena rotación, pero su problema es la ofensiva, porque Yelich no está teniendo los números que tuvo su temporada de MVP, entonces de verdad que la ofensiva de Milwaukee ha sido el punto débil. A mí el cambio que más me sorprendió fue el de Luis Castillo a Seattle, porque no se esperaba que llegara a Seattle, se sabía que iba a ganar Castillo, pero no se esperaba que llegaron a Seattle. A mí me sorprendió fue ese, y la decepción, voy con Daniel, no es un cambio, sino un equipo, y lo decíamos, eran los Mets. Yo esperaba más de los Mets, esperaba que se reforzaran en picheo, en el bullpen, y también en la receptoría, y no fue así. Para mí fue un equipo que quedó a deber. Bueno, personalmente creo que para muchas personas también pudiera ser así. El mejor cambio evidentemente es el de los Padres de San Diego con Juan Soto. Me sorprendió mucho también, como decías tú, Karim, lo de Seattle con un picheo ahora más sólido, metiendo a Luis Castillo en esa rotación. Pueden dar más pelea y pueden estar más cerca de un comodín. Y si te hablo de una decepción, para mí personalmente creo que los Dodgers. No me gustó mucho cómo manejaron los Dodgers los cambios, sobre todo trayéndose a Joey Gallo. Pasaron de Juan Soto a Joey Gallo, o sea, de verdad que... Se trajeron a Joey Gallo, el hombre más ponchador de todas las grandes ligas. Me robaste la decepción, Andrés. Iba a decir Gallo, sin duda. Max Muncy apagado. Tienes también a Cody Bellinger apagado. Y te vas a tener un Joey Gallo que se poncha casi que 2 veces al día. Entonces, no sé cómo pudiera... Me sigue sorprendiendo aún cómo los Dodgers, repito, se mantienen a flote, siguen ganando partidos, pero traerse a Joey Gallo no sé qué tanto pueda ser beneficioso en el futuro de lo que queda de temporada. Yo creo que la respuesta a eso es cultura, y cómo los Dodgers han sido capaces de, con los recursos, maximizar todo lo que tienen.
Joey Gallo va a ser el MVP de la Serie Mundial contra los Yankees. O sea, eso está escrito el cambio de ayer. Yo no sé qué le sorprende. Joey Gallo es un caso fascinante porque obviamente se poncha como nadie en la historia del juego prácticamente. El hombre que llegó primero a los 100 ponches que a los 100 hits. Sencillo, digo, ¿no? Una cosa... Ya va, Aaron Judge tiene más honrones que Joey Gallo de hits en la temporada. Sí. Claro. Ahí está, pero Gallo con un cambio de aire, obviamente. Dodger Stadium no es cualquier cosa. Sí, porque... Pero es y sobre todo, pero es una cultura diferente y los Dodgers desarrollan muy bien a los bateadores. Obviamente el caso de Bellinger es otra cosa. Bellinger no es que está pagado ahorita, Bellinger está pagado desde 2020. Pero yo creo que pueden sacarle mucho provecho porque Gallo está todavía ahí por una razón y Gallo todavía pues, tiene mucho poder, tanto como Giancarlo como Judge. Tiene una defensa de guante de oro, tiene un muy buen brazo, tiene mucho que aportar, es un muy buen pelotero, tremenda persona también. Yo creo que con ese cambio y a lo mejor un estilo de trabajo diferente en los Dodgers le puede ser muy bien. No estoy diciendo que va a batear 300 y que va a ser la misma. Pero en la Serie Mundial va a batear 400 contra los Yankees. Con los Yankees y yo me voy a reír de ti. Queda grabado ya, Karim, queda grabado. Aquí la evidencia. Pero bueno, sabemos que va a ser así, ¿no? Sí, o sea, okay. Cuando pasó el cambio, yo me contenté porque dije, bueno, se salió de Gallo, pero al mismo tiempo dije, si este llega a la Serie Mundial nos va a matar. Nos va a matar. Y sobre todo callando bocas de los propios fanáticos de los Yankees que detestan a Gallo. Ojo, hay una... Es entendible que abucheen y que estén decepcionados, pero que yo y Gallo haya dicho, no me siento seguro caminando en la calle, habla de que estamos mal como sociedad. Mensaje para todos los fanáticos. Sí, por supuesto. Sí, o sea, le preguntaron que si salía a la calle, o sea, ¿cómo lo tratan los fanáticos a la calle? Dicen, no salgo, o sea, me da miedo salir a la calle. No, eso no está bien. Eso no está bien. Y bueno, yo creo que ya llegamos al final de este capítulo analizando los cambios más importantes. Por allí también Brett Phillips fue a los Orioles que se movieron un poco, que creo que Phillips es un jugador con una energía inigualable y le vendría muy bien estar en los Orioles, va a tener más turnos, va a tener más oportunidades seguramente también para dar de su talento, tiene muchas características positivas. Y que al final las dos caras de la moneda del cambio de Mancini, porque este equipo de Baltimore hace muchísimo tiempo que no tenía una racha de victorias, que no sabía lo que era ganar constantemente, que está jugando para 500 y creo que no, está claro que no van a ir a los playoffs, pero que se está construyendo algo y esto es importante. Dejas a ir a tu hombre franquicia, pero también trajeron otras piezas para seguir en esa misma idea, en cambiar la mentalidad del club y seguir hacia adelante, y ese fue uno de los cambios que, más allá de sorpresa, digamos que me gustó el hecho de que pasara a los Orioles. Y bueno, no sé qué otro comentario tendrán ustedes que se nos haya pasado por alto en esta fecha límite, o cualquier pelotero, además de Juan Soto, por ejemplo, que crea quizás un pelotero de bajo perfil que pueda marcar alguna diferencia en su nuevo equipo para finalizar. Rapidito, yo creo que Raisel Iglesias en los Increíble. Lo iba a decir. Tremendo, increíble. Tremendo. Ya para despidiendo aquí, ¿qué presión Eric Hosmer tuvo que hacer ayer? El mundo se paró a ver qué decía Eric Hosmer. Y yo pensé que lo iba a aceptar, yo pensé que iba a ser porque, ya va, yo le decía, ok, el que está detrás de todo esto es Scott Boras, que es el agente de todos, el agente de Soto, es el agente de Hosmer, el agente de Velos, él está detrás de todo esto. Y decía, algo va a buscar, va a convencerlo, pero se terminó yendo para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Sí, no, otra cosa, pero bueno. Va a ser muy gracioso si los Medias Rojas se terminan metiendo en un comodín. Pobres de Luke Boyd, que ya no sabe. Fue el sacrificado. Bueno, sí. Mira, hay una buena noticia. ¿Cuál? Vamos a adquirir a Sota. Y la mala, vete. De verdad. Sí, el sacrificado. Todo por culpa de Eric Hosmer.
Pero bueno, fue un mercado de cambios muy emocionante y lleno de sensaciones, cargado de movimientos. La lista es inmensa de todos los cambios que veremos. Ya tenemos una segunda mitad de campaña para ver cómo evoluciona, para ver si rinden frutos, qué será con estos padres que quieren ganarlo todo ahora mismo, con Houston bien reforzado, con los propios cerveceros de Milwaukee, cómo marcha ese bullpen. Son muchos los contextos, así que tendremos mucho por analizar en los próximos episodios de Número Mágico Podcast. Muchísimo de qué hablar y compartir. Te agradezco mucho también, Daniel, estar con nosotros en este programa. Gracias por tu tiempo, gracias por todos tus aportes valiosos y a todos los que nos han escuchado hasta aquí, los que han disfrutado esta charla beisbolera con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando semana tras semana sobre lo que suceda en el mejor béisbol del mundo y ya veremos cómo se dan todos estos cambios. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, como les dije, muy agradecido, un gusto y un honor y bueno, a la orden para acá para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos los que también nos van a escuchar próximamente y bueno, hacer la invitación semana tras semana, como dice Ana Valeria, para poder seguir al tanto de lo que va a suceder con ese número mágico en las dos ligas y nada, estar pendientes del mejor béisbol del mundo que para mí hoy en día sigue creciendo, temporada tras temporada. No es, para mí yo no creo que sea cierto eso de que el béisbol está falleciendo poco a poco. Yo creo que el béisbol precisamente con estas fechas de cambios y todas estas situaciones que suceden día tras día, el béisbol va en auge y estas emociones que vienen creando con este mercado de cambios para lo que va a pasar ahora, por cierto, la primera temporada con 3 comodines en cada liga, va a ser muy interesante. Sí, lo decía ayer Peter Gammons, de verdad que lo de ayer le hizo un bien al deporte. Hacía falta un día de cambio como el de ayer y de verdad que le hizo un bien al deporte porque no había persona que no estuviera pendiente de los cambios el día de ayer. De verdad que muy contento de nuevo por este episodio. Gracias a Daniel por estar con nosotros y bueno, semana tras semana estaremos aquí para llevarle la información de todo el béisbol. Antes de irnos, tengo por aquí todos los cambios de los venezolanos en esta fecha límite. Sabemos que Wilson, que Martín Pérez y que Pablo López se quedan, pero los que cambiaron de aire fueron David Peralta, que pasa del equipo donde nació, que lo vio debutar en grandes ligas como son los D-backs y pasa a los Rays, ya hizo su debut en partidos previos con los Rays. También a Sandy León, que pasa de los Guardianes a los Twins, y algunos prospectos como Dixon Machado, José Acuña pasa de los Mets a los Rojos, Dixon Machado de los Cachorros a los Gigantes, Dixon Machado que no había jugado en grandes ligas desde el 2018 y pudo tener otra oportunidad ahora con los Gigantes, el campo corto, y también Ehire Adrianza, que vuelve a Atlanta. Algunos de los movimientos de venezolanos en esta fecha límite de cambios. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Gracias por estar aquí. Los invitamos a la próxima semana para que se conecten con Número Mágico Podcast. Hasta la próxima.